Durante la clase anterior resolvimos un problema muy importante en el cual nos aseguramos de siempre estar tratando única y exclusivamente con productos disponibles. De esa manera sabremos con total certeza que, por ejemplo, solo se van a agregar a un carrito o a una orden o a demás operaciones los productos que solo están disponibles. Los demás van a ser completamente ignorados y es de hecho como si no existieran. Sin embargo, eso además introdujo un pequeño problema para nuestro panel de administración. Actualmente sabemos que perfectamente funciona muy bien el uso de productos solo disponibles, que si intentáramos incluso agregar un producto no disponible al carrito, simplemente vamos a obtener un mensaje de error 404 porque tal producto simplemente no existe para nuestro sistema. Sin embargo, es muy probable que un usuario administrador requiera realizar operaciones, ya sea eliminar, editar o cualquier cosa que necesite sobre un producto independientemente de su estado, sea que esté disponible o no. Y aunque aparentemente encontramos una pequeña solución removiendo el Global Scope de Available, el justamente que creamos durante la clase anterior, para mostrarlos todos ellos, encontramos que si yo intentara simplemente ir y mostrar o incluso editar un producto cuyo estado está actualmente como no disponible, el sistema o básicamente nuestro proyecto nos está diciendo que dicho producto no se encuentra. Sabemos que sí existe y sabemos que de hecho quien está causando eso es el Global Scope, porque justamente si lo removiéramos solo para hacer algunas pruebas, vamos a hacerlo rápidamente acá en Product. Si comentáramos esta línea, vamos a poder entonces perfectamente ir y tratar de editar este producto porque realmente sí existe. Entonces, en efecto, sabemos con total certeza que el problema real no es que el producto no exista, sino que simplemente está siendo, digamos, removido de la lista de productos al tener un estado no disponible debido a ese scope. Entonces, ¿qué podemos hacer? Resulta que la solución, de hecho, no es fácil de encontrar y si buscas en línea cómo remover, por ejemplo, un scope para determinados casos, vas a encontrar todo tipo de soluciones, pero irónicamente la mayoría de ellas no son correctas. La mayoría de las personas lo que tenderíamos a realizar, me pasó a mí también, así que estoy hablando desde un caso personal, es simplemente determinar cosas como lo siguiente. Si la petición pertenece al panel de administración, digamos por ejemplo, tiene el prefijo panel, entonces vamos a remover todos los global scopes, o al menos los que nosotros queramos remover. Sin embargo, esto estaría atando el global scope a la petición y por ende el modelo como tal a la petición, y esto no es correcto. Debemos mantener separados conceptualmente los componentes de nuestro sistema, de nuestro proyecto, y los modelos son una cosa muy diferente a los controladores y una cosa muy diferente a las vistas, y el modelo pues solo se encarga de entenderse con la base de datos y no debería y no tiene por qué entenderse con algo relacionado en absoluto con la petición en sí. Entonces, ¿qué es exactamente lo que podemos hacer? Pues bien, resulta que he consultado sobre ello porque también es un problema que me tenía un poco, digamos, inquieto. Y la solución es en esencia, aunque parece contraintuitiva e innecesaria, es crear un modelo nuevo que comparta esta misma estructura, pero que simplemente se encargue de no utilizar o básicamente agregar los scopes. Y luego en nuestro controlador, pues bien, vamos a utilizar ese nuevo modelo. En lugar de el app product tradicional, vamos entonces a utilizar, digamos, un product o un modelo product que es ideal para los usuarios administradores. Vamos a hacerlo entonces porque de hecho es una solución bastante limpia y en esencia bastante funcional. Así que vamos entonces, lo primero es realizar por ejemplo un duplicado del modelo product. Y quizás en este momento se disparan algunas alarmas para ti porque estaríamos duplicando código, entonces si en algún momento cambiamos el nombre por ejemplo de una relación o necesitamos agregar o cambiar algún atributo, tendríamos que hacerlo en dos modelos separados. Y en esencia eso es un problema y lo vamos a resolver simplemente haciendo uso de la herencia. Vamos a crear un nuevo modelo product el cual va a pertenecer o va digamos a extender no de ese modelo base tradicional del Laravel sino directamente del modelo product y lo único que va a hacer es introducir una diferencia en cuanto al modelo booted. Todo lo demás va a funcionar exactamente igual. Eso realmente no tiene mucho entonces que ver con Laravel como tal, sería PHP puro, sería un poco de herencia, entender un poco entonces la herencia de los métodos, de los atributos, todo esto va a funcionar exactamente igual al estar extendiendo o heredando justamente de ese nuevo modelo product y simplemente nos vamos a encargar de redefinir este modelo booted como indiqué para remover entonces ese scoop. Entonces vamos a ir a nuestra consola y vamos a crear un nuevo modelo y lo vamos a llamar simplemente panel product. Por supuesto hay diferentes maneras de diferenciar esto, podrías crear una subcarpeta, moverlo a un diferente espacio de nombre, cualquiera de esas cosas puede funcionar.
Lo que nos interesa aquí es que podamos diferenciar entre uno y otro, es decir, digamos el producto para el panel de administración, que sería este, y el producto, digamos, regular. Cualquiera de las alternativas que elijas va a funcionar simplemente teniendo en cuenta las diferencias, por ejemplo, en el nombre de la clase, o en el espacio de nombre, o en la ubicación del mismo. En este caso vamos a mantener todo en la misma carpeta para no ir moviendo diferentes carpetas y quizás crear un poco de ambigüedad en nuestro proyecto. Y en lugar de eso vamos a preferir utilizar un diferente nombre de manera que podamos identificar sin lugar a duda que por supuesto este es un producto para el panel de administración. Entonces, una vez clarificado esto y que ya tenemos entonces esta clase creada, aquí la tenemos panel product, lo único que tendremos que hacer es, primero, en lugar de extender the model, vamos a extender the product. Por supuesto, debemos entonces importar la definición de product directamente de app product. Aquí la tenemos si lo deseas. No es completamente obligatorio, puesto que estamos dentro de la misma carpeta. Sin embargo, así somos mucho más claros en este aspecto. Ya no necesitamos esta definición. Y ahora, como estamos extendiendo el product, es como si tuviéramos acceso a todos estos métodos tal cual los tenemos definidos. El get total attribute, el scoop available, el acceso a las relaciones con imágenes, con órdenes, con cards y por supuesto también la lista de atributos que son fillable, cualquier otra cosa que tuviéramos y por supuesto también el método booted. Este es justamente el que tenemos que redefinir, así que tendremos que venir acá rápidamente y pegar esto. Al redefinir el método, entonces nosotros podemos especificar nuestro propio código. Y lo que nos interesa particularmente en este caso es no aplicar ningún scoop. Entonces podríamos tener algo como lo siguiente, add global scoop, simplemente vacío, o si lo prefieres mejor aún, puedes entonces comentar esa línea y dejar todo perfectamente vacío. Lo que nos interesa es que al momento en el que se ejecute el método booted de este panel product, que en esencia es simplemente un producto para el panel de administración, ya nos esté agregando ese global scoop y podamos acceder a todos esos productos de una manera regular. Y por supuesto, si en algún futuro tú necesitaras cambiar alguno de estos atributos, alguno de estos métodos, todo va a seguir funcionando exactamente igual, básicamente como si se trataran del mismo modelo, pues la única diferencia, al menos de momento, estaría en el método booted. Ahora bien, ahora que tienes entonces este modelo, lo único que restaría es utilizar esta definición en lugar de la que tenemos disponible, es decir, básicamente en todas las partes donde dice product, que hace referencia por supuesto al modelo, tendremos que utilizar entonces es a panel product. Entonces, ya la definición no va a venir de app product, sino de app panel product. En el caso del modelo index tendremos que utilizar entonces a panel product y como este ya no está utilizando los global scopes, nos podemos ahorrar completamente nuevamente esta funcionalidad y llamar directamente al método all, lo cual era exactamente lo que teníamos antes y de esta manera vemos entonces que todo se va haciendo mucho más consistente y relacionado con lo que íbamos teniendo de manera original. Por supuesto, entonces ya aquí tendremos que utilizar también una instancia de product, justamente de panel product. Y si te estás preguntando respecto a product request, en esencia sigue siendo lo mismo. Recordemos, product request lo único que va a verificar es que estemos recibiendo el título, la descripción, el precio, el stock y el status. En realidad está validando a la petición en sí y no está realizando nada exactamente relacionado con el modelo. Y aunque lo estuviera realizando, recordemos que son en esencia dos modelos idénticos excepto por el método booted, que es el que aplica o en este caso remueve el uso de esos global scopes. Entonces así que venimos aquí también a show, venimos ahora a edit, luego tenemos la inyección implícita directamente en update y finalmente en destroy. Puedes entonces simplemente buscar por la palabra product si lo deseas para asegurarnos por supuesto de que no lo hayamos olvidado en ninguna otra parte. Entonces aquí venimos, tenemos a panel product. Estamos devolviendo la vista, estamos inyectando implícitamente el product request, luego estamos utilizando una instancia de panel product en el método store, lo mismo básicamente lo estamos inyectando ahora en el método show, finalmente en el método edit y por supuesto de manera prácticamente igual en el caso de update y finalmente destroy. No hay necesidad si lo deseas de cambiar el nombre de la variable, pero si quieres ser consistente en ese aspecto lo puedes hacer. Sin embargo, es completamente innecesario, pues sabemos que por debajo se sigue tratando de un producto común y corriente que nos va a permitir tener esa flexibilidad. Así que bien, hecho estos cambios y refrescamos acá, esperaríamos obtener los resultados normales porque aparentemente se trata del mismo modelo. Sin embargo, por alguna razón pareciera ser que Laravel está tratando de obtener la información de una tabla diferente llamada Panel Products. Pues bien, resulta que como este es un modelo completamente diferente, Laravel está asumiendo, porque no le hemos indicado lo contrario, que vamos a utilizar la tabla relacionada con ese modelo. Y recordemos que Laravel asume el nombre
de esa tabla a partir del nombre del modelo, así que por supuesto y de manera adecuada está esperando que sea Panel Products. ¿Cómo podemos resolverlo? Pues bien, podríamos agregar directamente aquí entonces el atributo Table, que es por supuesto protegido, indicando que el nombre de la tabla es en realidad Products. Esa sería una forma. Sin embargo, otra forma también y que sería mucho más directa y que puede funcionar a futuro es hacerlo directamente en el modelo Product. Si nosotros ponemos de manera explícita el atributo protegido Table, cualquier clase que llegue a extender en el futuro, así como lo hace Panel Product, de esta clase llamada Product, va entonces a definir que su atributo Table es exactamente igual a la tabla Product. Y de esa manera también agregamos la flexibilidad de que en el futuro, si llegara a ser necesario, pudiéramos entonces cambiar el nombre de la tabla que va a utilizar Panel Product si nosotros lo requerimos, por supuesto. Entonces, si volvemos acá y refrescamos, aquí lo tenemos. Estamos nuevamente utilizando los productos. Vemos cómo tenemos productos disponibles y no disponibles, a pesar de que ya hemos removido por completo el uso de esa llamada without global scope, lo cual nos da una muy buena señal de que esto funciona. Y finalmente la prueba de fuego es simplemente tratar de, por ejemplo, editar un producto que no está disponible y allí lo tenemos. Podemos entonces cambiar, por ejemplo, el precio a algo sutilmente diferente. Aquí lo tenemos. Vemos entonces absolutamente cómo todo sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Así que felicidades, acabas de aprender sobre Global Scopes y acabas de aprender sobre algo que realmente no muchos saben muy bien cómo resolver, y es cómo dejar de aplicar esos Global Scopes en los momentos que sea necesario. Nos vemos en la siguiente clase.